Vamos al tema. Vale, pues estamos en una nueva edición de Ágora Green. Como en otras ocasiones, pues vamos a tratar temas que creemos que pueden ser interesantes y que nos afectan sin lugar a dudas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la contaminación del aire. Vaya, hombre, aquí me pone que no... Ah, esto es tuyo. Vale, perdón, que Ya está. me había asustado, Marian. Y entonces, bueno, hoy tenemos a Marian Sintes, que forma parte de Acció Ecologista Agro, que es una asociación, bueno, pues histórica dentro del movimiento ecologista, y dentro de esa organización, bueno, pues forma parte de Valencia en Bici, que es un poco pues el área de movilidad, vamos a decirlo así, de esta organización, ¿no? Y dentro de Valencia en Bici forma parte de Conbici, que también Gasteizko Bicicleteroak, que es la asociación por la cual hemos invitado a Marian precisamente, también forma parte de Conbici, ¿no? Gasteizko Bicicleteroak es una de las organizaciones que también forma parte de Benetako Green, que somos los que organizamos esta charla, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, vamos a empezar, si queréis, con una presentación que va a hacer Marian. Bueno, pues durará media hora o 45 minutos, ya veremos a ver cuánto, porque tiene dos, ¿no? Dos presentaciones o solo una. Sí, pero bueno, esto es muy cortito el Cycling with Cleaner. Bueno, yo soy médica de familia. Eso también, es verdad. ¿Vale? Sí, Entonces, realmente llevo 22 años trabajando en consulta, pero mis intereses son mucho más amplios. Entonces, dentro de mi especialidad, que es medicina familiar y comunitaria, la comunitaria es salir de la consulta y ver lo que tienes alrededor, ¿no? Entonces, bueno, así para empezar y las causas más frecuentes de morbimortalidad a nivel mundial pues son hipertensión, diabetes y obesidad, ¿vale? Y la cuarta es la contaminación atmosférica. Entonces es un tema muy importante y además que se relaciona con un tema que a mí me gusta muchísimo, que es la movilidad activa. En la semana pasada salieron aquí los números de las causas de mortalidad. Claro, esto es más primer mundo. Y ya están, bueno, de 15 a 35 años son los accidentes. Y en general son los tumores. Y entonces, bueno, la gente se cree que los tumores son genéticos y muchos de los tumores son por causas externas. Entonces, también cuando empiezas a meterte en este mundo y ves la cantidad de cancerígenos que hay en la contaminación atmosférica y no todos se conocen, pues evidentemente todas esas cosas influyen. Entonces, como médico de familia, tiene incluso más importancia los factores externos que la genética, y entonces por eso a mí me interesa mucho, ¿no? Entonces hace mucho tiempo que a mí este tema me interesa, pero ahora desde que en Conbici estamos en el proyecto de Cycling with Clean Air, que vosotros sí que conocéis, porque creo que conocéis a Carlos de Calapié, o por lo menos habréis oído hablar de él en Donosti. Estos son los medidores de contaminación atmosférica con los que estamos haciendo el proyecto, que los llevamos colgaditos de la bicicleta y mide material particulado 2,5, ¿vale? Entonces, gracias a esto, pues yo cada vez estoy aprendiendo más, me parece un proyecto interesantísimo. Y el tema este me parece interesantísimo. Entonces es verdad que dentro de este proyecto había una parte de formación y yo poco a poco pues me gusta lo que aprendo, ir un poco divulgándolo por ahí, pero no soy ninguna experta, ¿eh? No me he formado en... Y esto también me está recordando mucho a que a mí me gustaba la química y que bueno, y que tengo que retomar ese contacto con la química. Entonces, ¿por qué no pasa? Horror. A ver. ¿Por qué no pasará? ¿Por qué pasa así? A ver. Esperar. No. Ay, qué cosas. A ver. Las hay. Pues qué raro que no te pase. Espérate. Vale, es este. Es que como está lo del zoom arriba, no es fácil. No te deja mover. A ver si puedo mover esto. Y entonces puedo... No te puedo ayudar. Ya lo he podido mover. Es que no me dejaba a mí... Vale.
A ver. Ahora. Vale, ahora, vale. Bueno, el proyecto Cycling with Cleaner es una subvención a la que hemos optado con Bici, que nos ha permitido comprar los medidores y tener algunas personas contratadas a medio tiempo para procesar un poco los datos y hacer toda la distribución y toda la tarea que hay administrativa. Entonces, han entrado 14 asociaciones de 14 ciudades. Madrid, por ejemplo, tiene 3 medidores, Barcelona tiene 3, Valencia 2 y el resto de las ciudades tienen un medidor. Es un proyecto hecho con voluntariado y nos dedicamos a dar vueltecitas, ¿no?, con las bicicletas llevando el medidor. Y luego lo guay es que tiene una página web donde tú cuando llegas a casa te sube los datos a una aplicación. Entonces, los objetivos de este estudio es recoger datos, elaborar informes, conocer lo que en las ciudades quieren hacer con las zonas de bajas implantación y tener una incidencia para poner la bicicleta dentro de esas zonas de bajas emisiones. Hacemos muchos recorridos, hacemos formaciones, hacemos mapas de contaminación, tenemos una página web que se llama Cycling with Clean Air, intentamos tener algo de publicaciones en medios, presentar este proyecto y luego lo último pues sería eso, estar presentes en todos esos diseños de las zonas de bajas emisiones. ¿Por qué las PM2,5? Aparte que porque este aparatito, no hay medidores móviles, ¿vale? Normalmente solo hay medidores fijos, además con unas condiciones muy características y muy caros, que solo pueden tener o empresas muy grandes o administraciones. Entonces, este es un aparatito comprado en una universidad de Estados Unidos que lo que hace es aproximar estas mediciones a la gente normal y corriente. Entonces, es de PM2,5. ¿Y por qué a mí me interesaban las PM2,5? Pues porque las PM2,5 son las que mayor mortalidad producen. Luego os explicaré los riesgos para la salud que tienen las PM2,5 y luego esto es como sale después en el mapita nuestros recorridos. ¿Qué tiene de bueno también esta aplicación? Que si veis lo podemos ver por colores. Entonces nosotros hemos decidido que en lugar de coger la directiva europea, que es por encima de 25 microgramos por metro cúbico, nosotros vamos a coger ya los niveles de la Organización Mundial de la Salud que han salido recientemente, en diciembre de 2021, que son bastante más cuidadosos en cuanto a la protección de la salud. Y nosotros los vamos a autorizar así. Entonces, a mí me gusta mucho esta aplicación porque podemos ya poner los colores en función de lo que ellos aconsejan. Y luego se nos hace un mapita así, ¿no? Cuantas más mediciones, pues las estimaciones van a ser más seguras. También una cosa muy importante de esto es que estamos midiendo a pie de calle, ¿vale? Estamos midiendo lo que realmente nosotros estamos respirando cuando vamos en bicicleta. Y nada, y esto es el proyecto de Cycling with Clean Air. Esta es una foto de Zaragoza y en eso va a consistir llevamos desde enero. Ahora estamos a mitad, estamos yendo por la contratación de un técnico medioambiental para que nos ayude a interpretar un poco los resultados. Tenemos a Carlos y Josean, que están ya jubilados, pero son expertos en gente que ha estado midiendo contaminación atmosférica. Yo que soy médica y una persona de comunicación, una persona administrativa y ahora vamos a tener un técnico, ¿no? Entonces, bueno, estamos bastante emocionados con este proyecto. Y la presentación sería, cierro esto creo, ¿vale? Cierro esto y la presentación sería esta. Ya os digo que, bueno, que está un poco caótica porque la he tenido que hacer, la veis bien, ¿no? Sí. Vale. Sí. La he tenido que hacer un poco con lo que me he podido, la otra la tenía un poco mejor presentada. Bueno, yo no sé los conocimientos que vosotros tenéis en este tema, ¿vale? Yo me inicio desde hace 2 años en esto y cada vez es un mundo súper complejo, o sea, yo no entendía muy bien por qué las personas de la calle no podíamos entender cómo se manejaba la contaminación atmosférica, ¿no? Siempre había excusas, es que hoy sopla el viento de aquí, es que hoy resulta que hay inversión térmica, es que eso en realidad no sabes si es del tráfico o si es de que se está quemando el bosque, o es que hay una
una quema de campos o es la agricultura que también produce contaminación. Entonces, bueno, para empezar a comprenderlo un poco, pues hay contaminantes primarios, ¿no?, que se forman directamente, que son el dióxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno, los compuestos organovolátiles, el ácido sulfúrico, el monóxido de carbono y el material particulado. El material particulado tiene muchas dimensiones, puede ser de 10, puede ser de 2,5, puede ser menor de 1, y luego hay contaminantes secundarios, que es que se forman por acción de los primarios. Y uno de los más importantes, que es el ozono, encima se forma por la influencia del sol. Por eso, ya hace 20 años, Ferran Ballester, que es un pope de la contaminación atmosférica, que es de aquí de Valencia, ya escribió un artículo sobre contaminación atmosférica y cambio climático, porque el cambio de temperaturas es como una especie de círculo vicioso que empeora la contaminación y sobre todo la contaminación por ozono. Todo esto tiene un origen natural, ¿vale? Hay una contaminación que está producida, la contaminación es toxicidad en el aire, que está producida por volcanes, por mareas, porque hasta a veces una brisa del mar te puede traer contaminación. Entonces, y luego está la humana, ¿no?, la antropogénica, la que hacemos la especie humana sobre la Tierra, que es muy importante, ¿no?, porque ya estamos en la era del antropoceno. Entonces, dentro de esa es la que nosotros podemos manejar. Y entonces, bueno, pues está la agricultura, está la industria, está el modelo urbano que tenemos y está pues, el tránsito. Por carretera, por barco, por aire y en las zonas urbanas. Vale, aparte de esto, que es comprender cómo qué son los compuestos químicos, después influyen un montón de cosas, un montón de cosas. La emisión es lo que se produce, pero luego hay un efecto dispersión que hace que es increíble, pero por el efecto del viento nosotros salimos a medir y no hay contaminación, cuando igual tú te puedes encontrar un tráfico enorme, ¿no? Luego está la transformación, eso ocurre, por ejemplo, en el ozono, ¿no? El ozono es un contaminante rural porque se produce en la ciudad no se nota y se expande al exterior. Y luego vuelve a caer la contaminación en otras zonas lejanas o incluso donde estamos porque hay fenómenos de inversión térmica. Entonces, bueno, es una complicación enorme el medir. Entonces, cuando les empiezas a escuchar a ellos y empiezas a entender cosas que antes no entendías. Entonces me parece súper interesante que la ciudadanía estemos un poco informada sobre este tema. Fuentes de contaminación hay tropocientas mil. Por ejemplo, las obras que no paran de hacer en las ciudades. ¿Vale? El estar siempre levantando las calles o el estar construyendo viviendas que no necesitamos. Eso produce mucha contaminación, por ejemplo, de PM2,5, 43%. ¿No? Oye, Marian, solo perdona que te moleste un momento. ¿Tienes la cámara apagada, la tuya? ¿No? Porque no te veo yo. Pues ahora la pongo. Sí, se ve que lo he hecho sin querer. Sí. Vale, no pasa nada, venga, gracias. Entonces, bueno, cosas que no nos podemos ni pensar, ¿no? Como la agricultura, que es también un gran contaminante. La industria lo tenemos claro y sí que es cierto que el tránsito es un gran productor de contaminación. En la contaminación global es un 40%, que es muchísimo, porque luego está todo lo demás bastante más dividido. Y hay otra contaminación que muy importante, que digamos que no es tanto debido a la combustión de los vehículos, sino al roce sobre el asfalto, que es petróleo, ¿vale? Entonces, se conocen muchos contaminantes, se sabe que, mira, hasta 2012 y 2013 no se empezó a decir que el diésel de los coches era un contaminante cancerígeno. Es muy reciente esas declaraciones. O sea que cuesta mucho que se reconozcan los contaminantes con peligro para la salud. Es que cuando le doy ya no... A ver...
Ahora, vale, luego también hay un tema que me parece apasionante, que es que hay varias escalas, ¿no? de cómo los contaminantes van a afectar a la Tierra entera y sobre todo a la atmósfera. Entonces, están los contaminantes que nosotros no notamos ni tienen influencia directa en nuestra salud, pero que suben a la atmósfera más alta y son las que realmente producen el cambio climático y el calentamiento global, como el monóxido de carbono, ¿no? Que tiene una incidencia menor en nuestra salud, pero que después, estando en capas muy altas, va a tener unas consecuencias muy importantes, porque los cambios climáticos van a traer sequías, van a tener un cambio climático muy fuerte, las olas de calor van a ser mucho más fuertes, el frío va a ser mucho más fuerte, va a crear migraciones. Luego está la mesoescala, que sería, por ejemplo, la lluvia ácida, ¿no? Se produce nitrógeno en un lado, se lo lleva la dispersión y la lluvia ácida caerá en otro lugar. O, por ejemplo, la contaminación que producen las centrales eléctricas es eso. En ese sitio, como tienen muy altas emanan muy arriba, se van a ir a una parte que lo que van a producir es no tan lejos el efecto, pero sí en un sitio que tú ahí mides y no hay contaminación. Y que también van a tener la lluvia ácida, tiene unas consecuencias muy importantes sobre la agricultura. Y luego está el nivel más local, que es el nivel que respiramos en nuestras ciudades, porque ahí se va a quedar esa contaminación atmosférica y la vamos a respirar las personas. Y luego ya está la contaminación dentro de las viviendas, que es por todo lo que utilizamos en la construcción dentro de las viviendas y que también es muy importante porque hay compuestos cancerígenos que, al no haber ventilación dentro de las casas, porque en el aire libre la ventilación hace que se disipe, pero en las casas esos contaminantes cancerígenos van a ser muy importantes. Uno de ellos, que comentó el otro día Xavier Querol, es el formaldehído, que parece ser que se utiliza en casi todos los muebles, ¿vale? Entonces, lo peor de todo es que no existe legislación en cuanto a los contaminantes de los interiores. Mucho costó que se reconociera el asbesto, por ejemplo. Vale, esta situación es muy importante y hay que comprenderla, cuesta un poco comprenderla, yo estoy en ello, ¿no? Y es que hay temporadas en las cuales existe un aire caliente que puede subir arriba y entonces la contaminación se disipa y las estaciones fijas dicen que el aire es de buena calidad. Ahora, eso se va a otra parte y contamina en otra parte. Pero hay días en los cuales se crea una inversión térmica, que hay un aire muy frío arriba y un aire caliente que separa y vuelve el aire frío, y entonces por eso en invierno muchas veces, y no es ya tanto las calefacciones sino las inversiones térmicas, hay episodios de mucha contaminación, que es cuando se producen esos ingresos en hospital por crisis de asma, por infartos, y esas situaciones cada vez van a ser más frecuentes porque son situaciones anticiclónicas y que nos van a venir cada vez más dadas con el cambio climático. Otra cosa muy importante en cuanto a la contaminación es la proximidad a la fuente de contaminación, que es por esto que por fin se ha conseguido que una madre luchó en Inglaterra y su hija asmática por fin le han inscrito en la hoja de función que murió por causa de la contaminación atmosférica, porque esta niña vivía en una avenida muy transitada de coches en Londres y en una de esas crisis asmáticas de alta contaminación murió. Esto ha pasado recientemente, ¿no? Yo creo que es un gran problema que los médicos... lejos de las carreteras. Es que el problema es ese, ¿no? Que ¿dónde vives? Pues donde puedes, ¿vale? Entonces es una injusticia social que a ti te toque vivir al lado de una carretera y no te puedas cambiar de casa, porque está afectando a tu salud. Entonces adujeron eso y lo han ganado por fin, que pueda ponerse en el parte de función que la causa principal, o sea, la causa de base fue un asma, pero la causa principal fue un pico de contaminación atmosférica. Eso es un gran logro, ¿vale? Una desgracia para la madre, pero un bien para muchas de las personas que pensamos que los picos de contaminación producen mortalidad.
¿A quién ataca? Pues ataca a las personas más vulnerables, ataca al proceso del embarazo, ataca a los niños y ataca a las personas más mayores que tienen los sistemas más vulnerables. Por eso en los niveles, cuando hay niveles de contaminación, van diciendo, no, hoy las personas vulnerables que se queden en casa, no, hoy todo el mundo se tiene que quedar en casa. En muchas ciudades, en lugar de decir, no, hoy no hay que coger el coche, pues advierten a las personas que son vulnerables y que se escondan, cuando dentro de los edificios también hay contaminación. El problema es muy grave, ¿vale? La OMS lo declara una pandemia mundial. Es más grave en los países de menor desarrollo económico porque hay mucha contaminación en los interiores, pero afecta a toda la población. Y en Europa hay muchas muertes atribuibles a la contaminación atmosférica. 400.000 en Europa anualmente mueren a causa de contaminación atmosférica. En España creo que eran unos 30.000. ¿Cuáles son las partículas que producen mayor mortalidad? Pues las PM2,5, las PM10, como contaminantes primarios, y como contaminantes secundarios el ozono, el monóxido y el dióxido de nitrógeno, ¿vale? Por eso la Organización Mundial de la Salud, sobre todo, ha revisado 4 contaminantes atmosféricos, los más responsables de la morbimortalidad. Vale, vamos a revisar un poco, esto sería el dibujo de que puede llegar a afectar a todos los órganos, ¿vale? El más tocado será el pulmonar, pero cada vez aparecen, y por eso la OMS ha revisado los niveles, cada vez aparecen más estudios que relacionan con enfermedades de todos los órganos. Así en general, sobre todo la contaminación atmosférica, lo que está demostrado y en lo que se ha basado la Organización Mundial de la Salud para revisar es que está en todas las causas de morbimortalidad en adultos. En los accidentes cerebrovasculares, como infartos cardíacos y infartos cerebrales. Y una causa muy importante de uno de los cánceres más frecuentes en hombre y en mujeres, que es el cáncer de pulmón. También como origen del asma, sobre todo en edad infantil, como origen de infecciones, y se ha relacionado mucho el COVID-19, o sea, la mayor infectividad del COVID-19 cuando pues los pulmones están tocados por la contaminación. Y en embarazadas se ha visto que produce un bajo peso al nacer y una inmadurez, mayor inmadurez, que luego eso va a redundar en un mal desarrollo durante la etapa infantil, porque durante la etapa infantil se están formando los órganos todavía, que es una cosa que yo creo que la gente no se da cuenta, hasta qué punto el niño es todavía una larva inmadura, ¿no? que tiene que crecer, sus órganos tienen todavía que crecer. Este es un poco el mapa, esto lo hizo la Sociedad de Cardiología para la COP de Madrid. Y aquí ya alertaban de que sobrepasábamos los niveles de PM2,5 y de PM10 y la importancia que eso tenía en todas sus patologías. Contando los límites europeos, no los de la Organización Mundial de la Salud. Si fueran los de la Organización Mundial de la Salud, todavía digamos que sería peor, pero bueno, aquí están simplemente hablando de cuál es el nivel. Nosotros, si ahora resulta mirar Valencia, ¿no? En Valencia el límite está en 5 anual y Valencia está en 16. Vitoria está mejor, ¿vale? Los países mediterráneos están peor, pero Vitoria está mejor, pero aún así pasa el 5 anual que ha aconsejado la Organización Mundial. No lo veo. Veo Gran Canaria, pero no veo Vitoria ni Bilbao. Vitoria está arriba. ¿Dónde está? Vitoria y Bilbao, en el mapa de España, ¿no los ves? Ah, 7,41, sí. Sí, y Bilbao en 12.
¿vale? Pero desde luego Barcelona y Valencia nos llevamos la palma. Sevilla también. Es que Tenemos más contaminación que Vitoria. sí, Sí. sí. Por En muchas Vitoria causas. Porque nosotros 741 y tenemos, aquí 782. claro, nosotros también tenemos la intrusión de polvo sahariano, ¿vale? Que cuando el polvo sahariano, que es un PM10, se va deshaciendo, si, por ejemplo, cuando pasó este polvo de intrusión sahariana que entró por Murcia, ¿vale? Pues más alejado va creando PM2,5, porque ese polvo, el PM10 pesa mucho, entonces enseguida cae al suelo. Pero cuando se va dividiendo, se hace más pequeño, se convierte en PM2,5, que se lleva la dispersión mucho más lejos. Entonces afecta a una lengua mucho más grande y produce más consecuencias en una lengua grande que en el sitio donde está cayendo la intrusión. ¿Vale? Entonces, bueno, las PM2,5 son un problema. ¿Tienes allá de todo también? Bueno. Por favor, Sí. apagar los micrófonos y luego hacemos las preguntas, ¿vale? Carle, si puedes apagar el micro. Ah, espera, vale. Esto explicaría un poco, pues, cómo estamos midiendo, ¿no? las PM2,5 en micromicras o microgramos, ¿vale? Y la grandeza que tenían. Y esto va a ser muy importante a la hora de que unas entren al pulmón y las otras no, ¿vale? Las PM10 no van a poder entrar y las vamos a rechazar, vamos a toser, vamos a estornudar, como mucho las vamos a poder tragar. Y en cambio, podrán tener otras consecuencias, como por ejemplo la ceguera, que eso ocurre, ¿vale? Que la abrasión del PM10 sobre los ojos acaba produciendo una ceguera, pero no tendrán consecuencias dentro. En cambio, a partir de las PM2,5 ya penetran profundamente en el pulmón, ¿vale? Entonces, los efectos demostrados son que llegan al pulmón. En el pulmón producen progresión y exacerbación de las enfermedades pulmonares obstructivas, porque el riñón se cierra para evitar eso que ha entrado extraño de fuera. Aumentarán los síntomas respiratorios, aumentarán las infecciones respiratorias y disminuirá la capacidad pulmonar. ¿Vale? Ya os estoy hablando de las consecuencias sobre salud. Problema, ¿vale? No se quedan en el pulmón no es suficiente filtro, entran dentro de la circulación. Y dentro de la circulación, donde lleguen a los vasos pequeños, pueden acabar produciendo trombosis. Por eso son responsables de infartos cardíacos y responsables de infartos cerebrales, porque producen trombosis. Luego, a través de la nariz, que es un filtro, consiguen entrar dentro del cerebro. Por eso se le relaciona con dificultad en el desarrollo neurológico en niños. Por eso dicen, no, las alteraciones cognitivas de los niños pueden estar relacionadas a través de ese mecanismo. Y luego, pues, trombosis venosas de las piernas, donde estén los vasitos pequeños pueden acabar produciendo trombosis. Ese es el mecanismo de producción de enfermedades cerebrovasculares. Ahora lo veremos mejor con el ozono. El ozono es un grave problema que tiene España, ¿vale? Muy, muy grave. Porque menos en la pandemia, que por efecto de casi la total nulidad de transporte, de marítimo, terrestre y aéreo, hubo una disminución brutal que demostró que esa es una de las causas principales y que podríamos mejorar mucho la calidad del aire si se pusieran limitaciones. Es un contaminante muy complejo porque se forma a través de contaminantes primarios. No es lo mismo que el ozono estratosférico, que ese tiene que existir para protegernos de los rayos del sol y que a raíz de las limitaciones de los fluorocarbonados se ha conseguido que se vaya regenerando. Aún así parece ser que hasta el 2060 no desaparecerán los efectos de todos esos hidrofluorocarbonados que utilizamos en un pasado.
En cambio, cuando está debajo, en la zona del ozono troposférico, es muy oxidativo, que es muy agresivo con la biología humana, animal y de las plantas. Tiene muchísimas consecuencias muy regresivas. Se forma, como os lo he explicado, ¿no? O sea, se produce dióxido de nitrógeno o óxidos de nitrógeno, se juntan con los compuestos organovolátiles, les da la radiación solar y se convierte en ozono que viaja hacia las áreas rurales, porque en la ciudad desaparece, por efecto químico desaparece. Por eso el ozono es un contaminante rural, porque aquí no lo encontramos, lo producimos en las ciudades, pero lo padecen las zonas rurales. Entonces estamos, no, el campo muy limpio, el campo maravilloso, vete al campo a respirar. Pues la gente se va a hacer maratones a las montañas y en las maratones tienen infartos, porque está el ozono y el ozono es un agresor muy grande. El origen, el 41% del óxido de nitrógeno es el transporte terrestre. Y de los compuestos organovolátiles, la mayoría la industria y también la agricultura, ¿vale? El transporte tiene menos contribución. Así es como se forma, también tiene una gran incidencia hacia el cambio climático, los gases de efecto invernadero, los cambios en el patrón de precipitaciones, vale, y después tiene un montón de efectos en la salud. Los efectos en la salud están todos hechos a través de estudios científicos de gente que con muchísimo esfuerzo consigue hacer algo de investigación, porque hay poquito dinero para esto, ¿vale? Hay mucho dinero para otras cosas, pero poquito dinero para la investigación en contaminación atmosférica. Los efectos pues son dolores de cabeza, irritación en los ojos, eso que nos ocurre que creemos que son constipados, que es que la nariz se cierra porque es un filtro para no dejar entrar los contaminantes, irritación, muchas veces notamos como irritación en la garganta y es irritación por contaminantes atmosféricos, ataques de asma. En el pulmón básicamente lo mismo que el resto de los contaminantes. Así es como se produce, ¿no? Entra dentro de los bronquiolos, lo más pequeño, y entonces alrededor de los bronquiolos se produce una inflamación. ¿Qué pasa cuando se produce una inflamación en los bronquiolos? Pues que ese tejido aumenta de tamaño y al aumentar de tamaño no deja pasar el oxígeno igual. Y eso va lesionando las fibras del pulmón y produciendo una fibrosis, ¿vale? Cada vez costará más que hagamos ese trasvase de la hemoglobina, del oxígeno adentro y hagamos el intercambio. Tened en cuenta que esto para los niños es muy grave, porque los niños todavía tienen pulmones que son muy sensibles y que están en formación. Por eso ellos padecen muchísimo bronquiolitis y padecen muchísimas asmas, porque sus pulmones están inmaduros. Pero luego esto va a volver a ocurrir en la etapa del envejecimiento. Así es como se produce, si lo veis abajo tenéis como dentro de los alveolos se produce ese engrosamiento de las paredes que hace que el intercambio gaseoso no se va a producir igual de bien. 1 de cada 20 niños de la edad de 14 tienen asma en España, pero es que además es una causa muy importante de crisis, de exacerbación de los síntomas, y eso está gracias a que esto no es experimentación, sino que tú mides los picos de contaminación y ves cuánta gente acude a urgencias y cuánta gente ingresa por estas cosas. Y hay una clara relación. No todo es el tabaco, ¿vale? El tabaco es muy nocivo, pero muchas veces pues, somos fumadores pasivos de contaminación. Y también, pues, cuando estamos caminando en aceras súper estrechas al lado de la contaminación, con edificios altos que no dejan que haya una buena ventilación, pues quizás a la larga nos estemos fumando varios paquetes de tabaco. Y aparte de eso, es que la inflamación lleva mucho rato, ¿voy bien? No te oigo.
Es que no me pone la hora, perdona. A ver. No, vamos bien, vamos bien. Sigue, Vamos sigue, bien, sigue. vale. Aparte de eso, el cuerpo reconoce como extraños esos contaminantes, ¿vale? Y entonces produce procesos inflamatorios. El cuerpo tiene una manera de defenderse que es poniendo a su sistema inmunitario a trabajar. Y cuando el sistema inmunitario se pone a trabajar, manda señales al cuerpo de que tiene que, ¿cómo os lo explicaría yo? Se producen cascadas que son para bien, pero que a veces se descompensan y acaban mal, como por ejemplo, pues translocaciones genéticas, que tenemos bastante a menudo las personas, pero que nuestro sistema inmunitario consigue comérselas, ¿no? Nuestro sistema inmunitario, de manera natural, células cancerígenas las hace desaparecer porque las ve como extrañas dentro del cuerpo. Pues a veces, si el sistema inmunitario está ocupado con esas cosas, os saca factores de crecimiento tumoral, somos más propensos a tener cáncer. Por las dos razones. Porque hay por ahí mensajeros activados de cuidado, hay que crear tejidos que nos defendan de esto. Y resulta que en una de esas estamos creando un tejido defectuoso y al revés. Vamos a ir a solucionar este tema. Igual no hay suficiente para defender eso. O igual hay demasiada alteración y no podemos con ella. Entonces es un poco la manera en la que estos productos, estos contaminantes se vuelven cancerígenos dentro del cuerpo, ¿no? Porque lesionan las células y no somos capaces de ir lo suficientemente rápido a apartarlas. Entonces crecen demasiado y se descontrolan. Luego, lo del tema del bulbo olfatorio para mí es súper importante, ¿no? Nosotros tenemos unas neuronas aquí que son las que nos dan muchísima información, nos dan informaciones increíbles sobre peligros, sueño, tenemos maravillas, ¿no? Dentro del cuerpo. Pues esos contaminantes que pueden pasar al cerebro a través de esa débil plaquita, esa débil membrana del bulbo olfatorio, van a afectar al desarrollo del cerebro. Entonces, por eso es probable, ¿vale?, que se diga que sí pueden producir hiperactividad, que sí pueden producir alteraciones cognitivas, que sí pueden producir alteraciones del ritmo de la vigilia-sueño, ¿vale?, que pueden estar en ese origen. Y ya no digamos pues de la exposición al ruido que tenemos también por el tráfico. Aquí son estudios que demuestran cómo hay aumentos de riesgo de parto prematuro en las exposiciones a picos de contaminación atmosférica, que esto también se puede ver, ¿no?, cómo hay mayores ingresos por partos prematuros en los hospitales. Y lo que os decía, ¿no?, que también puede tener relación o se ha demostrado la asociación con el cortisol. El cortisol es nuestra hormona un poco del ritmo de la vigilia del sueño y un poco también de la felicidad y de que muchas cosas dentro de nuestro cuerpo funcionen, ¿no? Entonces también podría estar relacionado con depresión y con ansiedad, que no es pecata minuta. A todo esto el sistema sanitario, pues claro, tiene la solución en los fármacos, ¿no?, pero no va tanto a las consecuencias o a las causas. Un poquito sobre el dióxido o el óxido de nitrógeno. Es bueno conocer que tiene más impacto a nivel de los orígenes están claros, que son las tormentas eléctricas, los vehículos automotores, actividades industriales, pero que bueno, tiene un gran impacto a través de la lluvia ácida y que también tiene afectaciones en la salud, como hemos explicado antes, parecidas a las que hemos explicado antes. Es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud, que debería haberlo hecho, porque a ver, en el 2010 esto ya se puso, bueno, en 1999 ya empezó el tema y en el 2010 se puso mucho sobre la mesa que ya se debería haber hecho, llevamos como 15 años de retraso, ¿no?, en lo que ya se sabía y que por fin la Organización Mundial de la Salud ha revisado. Hay países
que esto ya lo estaban cumpliendo, porque en 2010, cuando la Organización Mundial de la Salud tenía que haberlo hecho, que lo tenía anunciado, pero no lo hizo, esos países, y algunos están en Estados Unidos, algunas regiones de Estados Unidos, Canadá y países nórdicos, sí que se pusieron las pilas y dijeron, vamos a cumplir la legislación que aconsejó en su momento a la Organización Mundial de la Salud. Y han bajado mucho los niveles de contaminación atmosférica, pero Europa, muchísimos países de Europa nos hemos columpiado, ¿no? Las administraciones se han columpiado. Como veis, se han bajado los niveles porque ningún nivel es seguro. Pasa como con el alcohol o con el tabaco. Tú igual te fumas un cigarro al día y tienes esa mala suerte de que a ti sí que te ha producido cáncer. Y en cambio hay una persona que fuma hasta los 98 años y no le ocurre, ¿no? Porque hay una variabilidad también de las circunstancias, de la genética. Y entonces con el alcohol pasa lo mismo. Eso dicen, te puedes beber una copa de vino al día es bueno. Bueno, eso no es cierto. El alcohol es fatal, ¿vale? Hay un mogollón de problemas que no nos cuentan del alcohol. Fetopatías, niños que nacen con problemas, cáncer de colon, cáncer de hígado, o sea que el alcohol es un tóxico. Igual te tomas una copita y tú no tienes buena tolerancia al alcohol y acabas fatal, igual una persona que bebe toda la vida y dices, es que esa persona bebe y no le ha pasado nada, ¿no? Pues no nos podemos fijar en eso. Pues con los contaminantes atmosféricos pasa lo mismo. Cualquier nivel puede ser lesivo y por lo menos recomiendan estos que no sobrepasemos estos límites para la protección de nuestra salud. Europa está revisando ya y probablemente salga pronto que vamos a tener que cumplir mejor los límites. Esta es la diferencia entre cumplir los estándares europeos con los contaminantes más principales y si cumpliéramos la guía de la Organización Mundial de la Salud. Pasaríamos de que, por ejemplo, en material particulado no tenemos casi problema, siempre estamos con una buena calidad del aire y en cambio si cumpliéramos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 96% estamos respirando aire contaminado. Por eso Ecologistas en Acción lo dice, porque ellos se basan en los niveles de la protección de la salud que recomienda la Organización Mundial. Y eso pasa igualmente con el ozono, pasa con el dióxido de nitrógeno, pasa con el benzopireno. Entonces, veis que las normativas europeas son súper laxas con sus deberes de protección de la salud. Esta es una gran causa de nuestro problema, ¿no? A mí me gusta mucho poner este dibujo, ¿no? Donde hemos puesto el coche en nuestra vida diaria y en nuestra vida pública, y esto es lo que han hecho las administraciones, poner el coche, nuestro mejor sitio de la casa lo tiene el coche, nosotros estamos arrinconados, ¿no? Y esto es algo que en algunos países ya lo han asimilado y lo han cambiado, sobre todo los nórdicos, ¿no? Y en cambio, pues nosotros seguimos pues igual, ¿no? Con la libertad de tener el coche y y esto es, bueno, yo creo que la responsabilidad máxima la tiene la administración, vamos, no la tienen los ciudadanos, ¿no? La concienciación individual es muy complicada. En cambio, pues las medidas, se ha visto con el COVID, ¿no? Con la de medidas coercitivas que nos han metido, pues con el coche no están actuando igual. Y tiene muchísimo más mortal que el COVID. Esto lo conocéis todo el mundo, nos hartamos de verlo y no lo hace nadie, la administración no hace ni puñetero caso, pero esta es la verdadera pirámide de la movilidad y en realidad está al revés, ¿no? Entonces, bueno, yo como soy de Conbici, pues lo tengo que decir, ¿no? Que ir en bici es maravilloso, que es la píldora maravillosa para todo, y que cualquiera puede subir en bici y que no hay más que ir a los países nórdicos para ver cómo va la gente con los carros llevando a los niños, las personas mayores van en triciclo y todo es porque tienen facilidades para hacerlo, ¿vale? No es que
son unos vikingos valientes, sino porque ir en bici allí es muy fácil y es porque la administración lo ha facilitado. Esto es un poco una medición en Valencia, ¿no? Nuestra zona de la playa, que nosotros tenemos un puerto súper contaminante, pero es contaminante en ácido sulfúrico y en otros productos del petróleo malísimo, ¿no? Por eso el transporte marítimo está súper en álgido, porque utiliza un combustible del petróleo que es lo peor, lo más barato. En cambio, cuando nos vamos alejando, Valencia es una ciudad muy compacta que, por desgracia, está mal construida y no deja pasar una buena ventilación. Entonces, nosotros tenemos niveles de contaminación bastante altos por la manera en que tenemos construida la ciudad. Y esto es el mapa que nos está quedando bonito. Cuantas más mediciones hagamos, más preciso va a ser. Son estimaciones, ¿eh? Nuestro aparato no está homologado. Y nada, y este es, bueno, mi hijo, ya hace tiempo, ¿no? Cuando ya se inició, porque en otros países a los 6 años, que era justo la edad que tenía, ya pueden ir en bici al colegio, porque los niños están preparados, tienen una psicomotricidad adecuada para los 6 años empezar a... Y luego tienen también el sentido de la orientación, lo tienen desarrollado. Por eso en Japón los niños de 6 años ya van solos al colegio, porque el sentido de la orientación a los 6 años, por eso los niños podían trabajar a los 6 años, por eso podían trabajar a los 7 años, porque sabían dónde llegar, dónde volver, hacer los recados, ¿vale? Y la psicomotricidad la tienen buena para ir en bicicleta y es bueno para ellos, porque se desarrollan neurológicamente y de maneras y nosotros los tenemos a los pobres encerrados, inutilizados, o sea, estamos incumpliendo con la infancia, porque los tenemos encerrados, ¿no? Y entonces... Eso es importante saberlo, ¿no? Que en Suiza los niños caminan 3.000 kilómetros al año porque van andando a los colegios, y en Holanda los niños hacen también, creo que 3.000 en Holanda y 1.500 porque van andando, ¿vale? Entonces, que lo pueden hacer perfectamente, que son perfectamente capaces, que somos los padres los que no estamos viendo la cabeza. Y nada, daros las gracias por haberme invitado, ya habéis visto que tengo labia y que nada, que también el arte es algo importante. Dejamos de compartir y si queréis, si tenéis alguna... Vale, pues si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queráis comentar sobre lo que nos ha dicho María, pues venga, adelante. Abrís el micrófono, como estamos poquitos, podéis abrir. Diana, creo que quiere decir algo. No, mira, pues acabo de entender por qué en Valderejo tenemos esos niveles de ozono tan altos, porque era una cosa que teníamos, ¿verdad? Nos cuestionábamos. Valderejo es un parque natural que está alejado de bastantes infraestructuras y ciudades y, joder, y siempre da los niveles más altos en Álava de ozono, los da allí. Y mira, pues ahora lo hemos... Sí, porque el ozono se forma en la ciudad, ¿vale? Pero por la propia química desaparece el contaminante. O sea, el nitrógeno se oxidan, ¿no? Eso es química, se oxidan. Pasa el O al O2, ¿vale? Y se queda el óxido de nitrógeno que desaparece porque se junta con un compuesto orgánico, va desapareciendo en la ciudad. Sube y se disipa. Y cuando llega a una montaña, para. Y ahí se cae, ahí se queda. Y entonces es muy oxidativo, y ahí sí que hay muchos estudios en plantas, porque los estudios en plantas sí se pueden hacer. Los arbolitos lo que hacen es... Porque claro, es una agresión. Es una agresión al árbol. Y entonces cuando ves, yo lo identifico un poco con esas hojitas cerraditas que no llegan a crecer, que se quedan, que ves al árbol un poco que dices, uy, este árbol, es que algo le pasa, ¿no? Que no va bien. Es la defensa que hace el árbol para defenderse del ozono. Porque se tiene que defender. Entonces la manera de defender es cerrarse. Y por eso... paraliza el crecimiento, paraliza el desarrollo de las plantas.
Y por eso Ecologistas en Acción le da mucha importancia porque en las ciudades siempre dicen, no, muy bien, estamos muy bien de contaminantes. Claro, estás midiendo in situ, pero vete a medir a otras partes. Y entonces para Ecologistas en Acción, ellos ya han denunciado muchas veces que el ozono es como un señuelo de que sí que se está produciendo mucha contaminación en las ciudades. Y ya no te puedes ir al monte y decir estoy respirando un aire puro, por desgracia. Ya. Pasa lo mismo con las centrales nucleares. Igual ahí pones un medidor y dices, qué aire más limpio. Pero la central de Teruel la térmica de Teruel tenía consecuencias más allá. Sí, yo una cuestión, bueno, no sé si hay más manos, una cuestión, varias cuestiones, ¿no? Uno, bueno, darte las gracias, me ha parecido una exposición compleja, yo para la gente que no, en fin, no tenemos una formación especial, pero muy interesante porque de repente te das cuenta de pues un panorama realmente demoledor. Entonces, claro, la cuestión es, bueno, uno, sería interesante que esto, en lugar de estar, no sé si hemos estado 9, 10 o 11, hubieran estado 9.000, 10.000, 11.000, bueno, eso es evidente, porque es algo que hay que hacerle llegar a la gente, pero yo creo que hay algunos sectores a los que es importante llegar en primer término, entonces la pregunta va por ahí, ¿no? Un poco en qué medida estáis haciendo un trabajo, uno, de cara al mundo de las universidades y los equipos de investigación que de alguna manera tienen relación con los diversos elementos, tanto de la salud como, digamos, físico-químicos, como, digamos, desde el punto de vista ambiental diverso, digamos, precisamente, pues un poco para debatir con ellos, ponerlos en común, dar pistas de alguna manera de investigación y tal, ¿no? Esto, otro al ámbito de la salud, otro es del ámbito de la salud y en general el ámbito de la salud y el ámbito sociosanitario. Yo creo que esta es una cuestión también especialmente importante, también al cual habría que dirigirse y llegar y tal. Otro, el ámbito de la educación. O sea, yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo. Todo es muy complejo, pero habría que hacer un esfuerzo de ir a las explicaciones más simples que muchas veces tiene también el propio profesorado por falta de formación, ¿no? Y luego yo creo que eso tiene que tener relación también con el ámbito de los movimientos sociales y las plataformas ciudadanas de diverso tipo, también al ámbito de los agentes que actúan en el terreno, digamos, municipal o el terreno local de diverso tipo, ¿no? Aparte de ya más general, ¿no? Digo porque la charla, aunque bueno, ha desplegado un montón de componentes que a mí se me escapan y no sé si el resto de compañeros igual lo tendrían mucho más claro ya, bueno, compañeros y compañeras lo tendrían más claro, seguramente sí, pero a mí me ha fascinado sobre todo porque de repente te descubres como que, bueno, que hay un mundo absolutamente oculto y además yo creo que tienen interés en ocultarlo y que hay que denunciar y que hay que extender, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que este vídeo tendríamos que ver la manera de extenderlo, y esa es nuestra responsabilidad lo máximo posible, pero te quería preguntar un poco qué experiencia tenéis de eso, digamos, de llevar esta problemática, las charlas, los debates en este terreno, en esas diversas direcciones que apuntan, ¿no? El ámbito de la educación sociosanitaria, el ámbito de las organizaciones sociales, ambientales de diverso tipo, que actúan en el ámbito municipal, de representación ciudadana, etc. Porque yo creo que hay un trabajo, claro, como en muchas cuestiones importantes de, digamos, de crear conciencia crítica, pero claro, es que esto de alguna manera tiene una capacidad potencial de, bueno, oye, es que está la salud colectiva y la salud individual en cuestión en cada día. Sí, sí. Y afecta a la alimentación, afecta. Entonces, no sé, la pregunta es ¿cómo estáis, digamos, extendiendo a estos sectores? ¿En qué medida veis elementos positivos de acogida? ¿Se están poniendo en marcha, digamos, dinámicas de investigación, de dinámicas de... No sé, Vale, mira, a ver, hay que comprender un poco
lo que tú has dicho, ¿no? Cómo las personas que se han querido dedicar a este tema no han podido hacerlo, pues porque no era una línea financiada, ¿vale? Por ejemplo, yo conozco gente que está muy... El proyecto IMA es un proyecto que lo que hace es ha puesto mochilitas a los niños para ver estas consecuencias en varias cohortes, pero claro, no se puede investigar sobre las personas, tienes que hacerlo con estudios observacionales, pero estudios observacionales bien hechos. La investigación es muy difícil y hacen falta medios. Entonces, si tú no eres una línea que reciba dinero para investigar, es complicado porque el investigador tiene que comer. Y sabemos cómo están nuestras facultades públicas, nuestras universidades públicas, ¿no? Que están infrafinanciadas. Pero hay una cosa que para mí es muy importante, que yo descubrí hace mucho tiempo, es que nosotros tenemos las redes centinelas de vigilancia epidemiológica para las enfermedades infecciosas. O sea, yo tengo que decir cuando hay un cuando hay casos de gonorrea, o hay casos de sífilis o con el COVID. En cambio, hace 20 años que los medidores de contaminación atmosférica, por lo menos en la Comunidad Valenciana, los llevaba Salud Pública y se los quitaron para dárselos a Medio Ambiente, ¿vale? Entonces ya no hubo una vigilancia sanitaria de ese problema, fue la manera de hacer lo que les daba la gana, ¿vale? O sea, para mí eso es muy importante, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no hay una relación, o sea, no está dentro de la salud pública? La mayoría de las unidades de salud pública no han tenido nadie interesado en esto, pero es que los que yo conozco que se han interesado, los pobres lo han tenido fatal, ¿vale? Entonces, sí que está llegando un problema tan grave que parece que sí que está tomando cuerpo esto. Entonces, por ejemplo, los neumólogos, los cardiólogos y los pediatras infantiles ya empiezan a estar concienciados y trabajando porque esto se conozca y se sepa. La administración, creo que hay gente que intenta llegar, ¿vale? Por ejemplo, pues en las ciudades, la gente que trabaja en la medición, yo creo que es consciente e intenta presionar a la administración, pero la administración, mientras haya otro interés mucho mayor, ¿vale? Que no hay transparencia y que las inversiones van a la industria del automóvil y a industrias contaminantes, ¿vale? Pues es muy complicado, pero que bueno, que yo tengo esperanza que cada vez esto va a ser. Lo que pasa es que siempre se dice, es que no hay tiempo, ¿vale? Y quizás pues no hay tiempo, pero que sí que cada vez se intenta llegar más a la administración y cada vez hay más gente. ¿Que falta mucho verde? ¿Verde real? Sí. La administración, hay muchos intereses después. Por ejemplo, aquí todavía se quiere ampliar el puerto, ya ves tú, eso es una completa aberración, pero a saber los tejemanejes que se llevan, ¿no? Son las multinacionales las que consiguen esas. Y nosotros yo lo digo, estamos financiando la industria automóvil a fondo perdido, igual que se financian a los bancos. Porque es que no tiene futuro lo del tema del automóvil, ya no caben más automóviles en ninguna parte. Y en lugar de estar metiéndose dinero en otras transiciones, entonces, claro que se intenta, ¿eh? O sea, hay investigadores muy renombrados. Mira, María Nairas, la directora si la podéis seguir, es muy interesante, es la directora de la Organización Mundial de la Salud, se mueve un montón. Xavier Querol es un investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, se mueve un montón. Va a haber, la Unión Europea va a bajar los límites. La gente se pregunta qué pasa con China, qué pasa con otros países. Ahí nosotros ya no podemos incidir, ¿no? Pero yo creo que aquí sí que se está trabajando para que la administración empiece a tomar medidas. Cuesta, pero sí que se está haciendo. Vale. En cuanto a la educación, es cierto. O sea, también se está empezando a dar en el CEFIRE, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que da talleres para profesores, se está empezando a dar talleres sobre contaminación atmosférica.
Pero yo sobre todo creo que a quien habría que darles los talleres es a los padres y a las madres, porque son el ejemplo, ¿vale? La educación se da en casa y son el ejemplo. Mira, y hay un estudio, hay gente que se dedica al estudio de la movilidad en los colegios. Entonces se ha visto que los niños que caminan son los niños que sus padres caminan. Y no es cierto eso de que es que tienen que ir en coche porque después tienen que ir al trabajo. No, son padres que utilizan el transporte público para ir al trabajo. Entonces, la mayor concienciación se hace si los niños ven un buen ejemplo. Entonces, por eso hay varias propuestas. Por ejemplo, la propuesta No Ley de entornos escolares seguros y saludables, que es quitar los coches de los aparcamientos de dentro, para que los niños tengan más espacio en el colegio y que los profesores no puedan aparcar tampoco, porque también tienen que dar ejemplo. No tienen que decir vosotros tenéis que ser ecologistas, tienen que dar ejemplo. Y esto es una cosa que esperamos conseguir alguna vez, pues que en todos los entornos escolares, y yo creo que sí que se está consiguiendo en algunas partes. Yo en Vitoria, sinceramente, aluciné de ver tantas bicicletas en los colegios. Nosotros todavía no estamos así, ¿eh? O sea, fue una sorpresa súper agradable. Claro, quien ya ha llegado a ese nivel todavía quiere más, lo tengo claro. Y también se puede retroceder, ¿vale? Pero Victoria, yo he visto pues que los niños caminan a los colegios y los niños van en bicicleta. Pero creo que padres y madres, más que machacar a los chavales. Y el ámbito municipal, pues es súper importante y cuesta. Mira, a mí me han mandado hoy, yo soy la médica de Paiporta, estoy metida en el consejo escolar, soy la representante del centro de salud en el consejo escolar. Pues hoy presentan el plan de movilidad urbana en Paiporta y me han pasado hoy la convocatoria. Se está haciendo justo en este mismo momento. O sea, imagínate lo que cuentan con nosotros. Entonces es un trabajo muy arduo y es todo el rato como la gota malaya. Te quería comentar yo, además a ver si nos puedes echar un cable. Mira, en Vitoria ahora se ha puesto de moda los aparcamientos marcha atrás y además lo ponen, o sea, en batería marcha atrás, ¿vale? O sea, y lo ponen como excusa además porque es, digamos, que es más seguro para las bicicletas, porque a los coches no salen de culo, sino salen de frente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces estos coches aparcados marcha atrás, claro, tiene el tubo de escape en las aceras. Y no solo en las aceras, sino en bancos, en zonas de juegos de críos, en colegios, en patios de colegios, en fachadas que tienen la acera muy estrecha y tal, ¿no? Y joder, nosotros hemos intentado hacer una propuesta ciudadana para que no en todos los sitios se pongan los coches en batería marcha atrás y joder, y nos han dicho que no hay datos científicos que digan Sí, que los contaminan. Pues eso, entonces... Sí los hay. En la charla que vamos a colgar de Xavier Querol, que te la pasaré, la proximidad al tubo de escape y más, por ejemplo, si las zonas es de colegios que los niños son de la altura de los tubos de escape, sí que hay estudios. No hay estudios, por ejemplo, el otro día me preguntaba de Verdes Secos Cantabria sobre gasolineras, que están poniendo ahora gasolineras al lado de los colegios, que es terrible. No hay, pero lo del tema de la proximidad a las fuentes de emisión sí que hay estudios, ¿eh? Pues pásamelo, por favor, porque ya te digo, porque Cuando colguemos la charla de Xavier Querol, te la ves y él hay un momento que saca un estudio donde pone eso. Vale, ok. ¿Más cosas? Es que Diana. además se ha dado la circunstancia de que con el COVID los colegios tenían que tener las ventanas abiertas y tenían debajo, porque en muchos centros todavía se puede aparcar dentro del patio. Y aparcaban marcha atrás y tenían justo el tubo de escape dirigido a las ventanas de las aulas. Y claro, nosotros hicimos precisamente una propuesta ciudadana para evitar que sucediera eso, no igual en todas las zonas, sino en bastantes, sobre todo porque además los comercios también de alimentación tenían que tener las puertas abiertas y estabas comprando manzanas y te estabas tragando el humo del coche que acababa de arrancar.
Pero bueno, pues dicen que es más seguro, pero en realidad para las bicis y para los coches, pero en realidad lo que pasa es que cuando aparcas en batería marcha adelante, como se hacía antes, como ya la gente, o sea, si quieres salir de ahí, la gente no es nada compasiva y no te deja, entonces es muy difícil y lo han hecho por eso. O sea, han primado la seguridad de la calzada frente a la seguridad de los peatones una vez más. O sea, eso es así, como siempre. Es increíble, pero es que se forman todos, o sea, yo una vez vi a un ingeniero de un ayuntamiento estudiando un tocho que ponía manual del cemento y le iba para oposiciones. ¿Sabes? O sea, están súper deformados. Es increíble. Además, es que me parece una manera de no hacer nada, o sea, de cambiar para no hacer nada, ¿no? Y incluso lo que tú dices, para empeorar, ¿no? Tienen como esa manera de funcionar de voy a hacerlo peor para que no me vuelva a pedir nada. Es increíble. De todas maneras, yo sí que quería decir, ha habido una evolución, porque en los patios de los colegios, yo cuando vine a vivir a Vitoria, las asociaciones de vecinos, estoy hablando de los años 90, las asociaciones de vecinos estaban pidiendo, como había en algunos barrios escasez de aparcamientos, estaban pidiendo aparcar en los patios de los colegios por la noche y en algunos sitios hasta se concedió, pero ahora ya, bueno, se ha cambiado bastante, ahora ya hay muchas. Es curioso porque los que acuden al colegio, los que acceden a los colegios en coche son una minoría en casi todos los centros, sí, pero tienen muchísima fuerza y son los que mandan. Y entonces obligan a los padres que van andando, a los padres que van en bici, a estar en un caos peligrosísimo. Pero bueno, las AMPAs se van moviendo, en algunas AMPAs ya de sitios donde hay más jóvenes y tal, ya se van moviendo y van consiguiendo cosas. O sea, las cosas van cambiando, pero realmente, y la administración es muy permisiva en los centros escolares, en las puertas de los colegios, siempre a la policía municipal les han dicho que no pongan multa, o sea, que vayan a organizar el caos un poco, ¿no? Sí. Y siempre nos dicen que, bueno, lo que ellos quieren es que sean las AMPAs, las asociaciones de padres, las que se movilicen. Oye, pero algo tendrás que hacer. Si tú realmente pusieras multa a los que están haciéndolo mal, porque cuando yo siempre digo que cuando Diana, no multas... es que además hay maneras de, mediante el urbanismo, modificarlo de tal manera que tú no vas a tener que multar a nadie. O sea, eso es una excusa, porque si tú modificas el urbanismo, ya no tienes que multar a nadie. Sí, no, desde luego. Pero fíjate, yo te voy a decir en mi caso, yo vivo enfrente de un colegio. Es de doble sentido, solo hay un carril por sentido, con lo cual en doble fila no se podía parar, pero hay una mediana muy chiquitina de 80 centímetros en el medio y se subían a la mediana, ¿no? Subían medio coche, se formaban unos caos porque si venía un camión no podía pasar. Bueno, después de muchos años conseguí que en la mediana se pusieran unas pastillas de hormigón y ya no se pueden subir a la mediana. Bueno, ahora se suben ya a la acera directamente. Entonces, bueno, pero por ejemplo, es una calle que es culo de saco, sí, fondo de saco, y se podría prohibir perfectamente la entrada a los coches en horario escolar, pero no lo quieren hacer porque los 20 padres que vienen en coche pues tienen mucha fuerza. Bueno, aquí en Valencia tenemos un dicho muy clasista en el caso de Vitoria, que es ver en los colegios privados del centro, o sea, cómo se deja digamos, hacer casi una fila de aparcamiento. Digamos, los colegios, bueno, pues se supone que son además privados y que son del centro. Es decir, que además tiene un componente, digamos, de discriminación, efectivamente, además añadido, ¿no? Bueno, no sé, es que además he interrumpido porque es que además me parecía que estoy harto de pasar, qué sé yo, por diversos colegios cuando vas a dar el paseo matutino y te encuentras allá una aglomeración de coches, digamos, de acumulados en determinados centros muy concretos del centro, ¿no? Y otra cosa que es que
No sé si habéis visto, pero Joseba antes también quería hablar. Te ha levantado la mano y bueno, no sé. Sí, Pero perdón, que interrumpí. bueno, sí, me presento porque, bueno, yo soy de Vitoria, pero vivo en Güeñes, que es un pueblo de Vizcaya que tiene al lado una planta de quema de biomasa, de queman eucalipto y pino para producir energía eléctrica, ¿no? Y bueno, la pregunta es un poco a ver si sabéis algo del biocarbono como posible alternativa a la quema directa, así a lo bestia, que es lo que están haciendo, quemar 300 toneladas diarias de troncos, ¿no? Y el biocarbono es una cosa que se podría lograr a través de torrefacción de madera y produce menos emisiones, ¿no? Si sabéis algo de eso. No, pero Xavier Querol es muy, muy crítico con esto que me estás contando, con lo de la quema de biomasa. Parece ser que es muy mal. Pero yo no, de ese tema no, me voy a quedar en el tráfico. Porque como son mundos tan... pero te aconsejo que sí, que seguro que poco a poco es un problema grave lo que estás contando. Sí, porque es algo que creo que es una salida a la industria forestal, a la gente que tiene plantaciones de pinos y tal, y es una salida económica, por lo tanto, y es un negocio, un super negocio en estos momentos con el precio de la luz, pues bueno, pues es que les va estupendo. Y se produce, sobre todo, porque se producen partículas pequeñas, es lo que tengo entendido, y benzopirenos, etcétera. Bueno, es lo que... bueno, ya simplemente daros las gracias. Me ha gustado muchísimo la charla. No entra un poco tarde porque, bueno, me ha costado. Y supongo que la charla está colgada, se colgará en internet o en alguna... no sé si en la web de Ecologistas, en Marcha o... No, en Benetaco Green, pero sí, la colgaremos. Benetaco Green, vale, pues sí, me apunto lo de Benetaco Green. Eso es. Vale, pues nada, es que ricasco, DNI. Gracias. A ti. ¿Más cosas? No os veo a todos. Si alguien quiere decir algo. Y si no, pues nos despedimos de Marian igual ya. Pues Marian, muchas gracias. La verdad es que ha estado muy entretenido. Miraremos eso que has dicho, porque lo del aparcamiento marcha atrás, no sé si está alguien diciendo algo. Sí. ¿Alguien está queriendo decir algo? A ver, silenciar los micros si no queréis hacer ninguna pregunta. Sí, yo una cosa sí que quería... si está el correo electrónico de Marian por ahí y le puedo hacer alguna pregunta por correo electrónico, me gustaría dirigirme a ella. ¿No lo he puesto? Está puesto en el chat. Os lo escribo en el chat, sí, escríbelo. Os paso el de trabajo. Vale. El de trabajo fuera del trabajo, claro. En el chat lo va a poner, ¿vale? Creo que es este, ¿vale? Si por lo que fuera no fuera este y no eso, pues Diana que me lo diga, ¿vale? Pero creo que es este. Marian Sintes. Es nuevo, desde que ya no soy coordinadora tengo este. Pero no me preguntes sobre biomasa, ¿eh? No. Biomasa yo no sé. No te preocupes. ¿Con quién has dicho que tendríamos que hablar para este tema? ¿Me has dicho? Ponlo ahí también en el chat. Tenéis que escuchar, yo os mandaré la charla de Xavier Querol, ¿vale? Que yo soy una fan de Xavier Querol. Ponlo ahí, así queda registrado, porque como es grabamos una también persona esto... que sabe mogollón, Vale. que ha sido el revisor, uno de los revisores de lo del tema de la revisión de los límites de la OMS. Una persona que lleva un montón de tiempo trabajando el tema y que él es geólogo y es geoquímico, que es muy importante para comprender todas las transformaciones. Entonces y luego se dedica profesionalmente a esto, entonces le da tiempo para mirar todo esto que estamos hablando, esto de la biomasa que has preguntado, pues él lo conoce.
y lo conocerá mucho. Señor Pues María, nada, me alegro de que os haya gustado y bueno, no os deprimáis con el tema de que seamos tan poca gente, porque también es importante que hagamos cosas que nos gusten. y una cosita, María, si pudieras, qué sé yo, 2 o 3 artículos o trabajos o algo así, 2 o 3, digo, algo que sea no muy complicado, pero que para seguir un poco la pista. Para entender o para, mira, por ejemplo, de Ferran Ballester tiene un trabajo que es ya muy, por ejemplo, sobre el ozono, muy, muy importante, os lo voy a escribir. De Ferran Ballester tiene cambio climático, cambio climático y contaminación atmosférica, ¿vale? Ese ya tiene mucho tiempo, pero es una pasada. Y tiene mucho tiempo. Luego, claro, leerse el tocho de la Organización Mundial de la Salud ya hay que tener muchas ganas, ¿vale? Todos los informes de Ecologistas en Acción son muy interesantes. Hay una persona que que tenéis vosotros, que se llama Boldo se llama, es una chica, ¿vale? Esta mujer escribe cosas muy interesantes sobre contaminación atmosférica y sobre el ozono. Y luego creo que es Miguel Ángel Ceballos, Sí, también, Miguel Ángel, sí. de Ecologistas en Acción, también es muy experto. Mm. Y bueno, y luego ya el nivel del transporte marítimo y el transporte aéreo es apasionante, pero claro, sobre todo es muy fuerte el nivel de financiación que tiene. Nos cuesta menos ir en avión que ir en tren o en coche propio. O sea, lo del tema de los aviones es un escándalo, ¿eh? Y el transporte marítimo también, eso es súper interesante. A ver, también es verdad que hay personas que también están por soluciones tecnológicas, a electrificaciones, que como ecologistas puros nos chirrían. Pero no podemos, o sea, la teoría del decrecimiento, todo lo que yo pienso que a nosotras sí que nos interesa, ¿no? Y lo vemos factible. Hay a mucha gente que le parece que la tecnología, entonces también Xavier Querol, por ejemplo, también habla de soluciones tecnológicas que sí que son, yo las veo viables, ¿no? Pues sí que, por ejemplo, pues el transporte marítimo no se va a poder quitar, entonces la electrificación, cuando llegas a los puertos, cosas que... ¿Cómo después vas a conseguir la electricidad? Pues ese es que sin decrecimiento yo pienso que es imposible. Decrecimiento no significa que vayamos hacia atrás, bueno, todos lo sabemos, sino que controlemos el gasto de las cosas. Lo que hacemos todos en nuestra casa, hacerlo a nivel global, porque anda que no tenemos luces encendidas que no nos hacen falta en la calle. Esto da para otra charla, no te Sí. Bueno, pues eso, que sí que yo ahora tengo una temporada que voy a estar un poco ocupada porque me voy al Velocity, luego no sé qué, entonces así mandar, si se me ocurre y veo, se iré mandando a Diana, ¿vale? Pero que con que busquéis esas cosas ya vais a encontrar mucha información. Sí. Muy bien, pues Muy nada, bien. pues muchas gracias a María, muchas gracias a todos y a todas las que habéis estado y pues nada, hasta el siguiente Ágora. ¿Querías decir algo, Diana? No, que muchas gracias, que muy interesante y que ya hablaremos, o sea, ya nos mensajearemos con documentación. Muy bien. Ya la Muy iré bien. pasando. ¿Vale? Pues nada, Un abrazo pues muchas virtual. gracias. Chao. Vale, Venga. colgaremos la charla, venga.